nuevamente, hermanos, preparemos nuestra mente para recibir la palabra de nuestro Dios. Si trae su Biblia, vaya al libro de Hechos. Vamos a ver otro ejemplo que la Biblia nos muestra. El tema de hoy es: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la Biblia, la palabra de Dios, en Hechos capítulo 16, versículo 25, nos da un ejemplo cómo el hombre puede ser salvo. Y también la Biblia nos va a mostrar de qué es lo que debo de hacer salvo. En Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante, este es un ejemplo de un soldado. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Vamos a ir a una oración. Padre Santo, usted conoce la intención de nuestro corazón. Le pedimos que su palabra obre en nuestras vidas, que usted la haga crecer, y que cada uno de nosotros no desaprovechemos esta oportunidad que usted nos da en el día de hoy para poder ser salvos. Su palabra nos enseña y nos muestra que la salvación es muy importante antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Por eso le pedimos, Padre, que obre en nuestras vidas y que nos ayude en nuestro diario vivir. También, Padre, le pedimos que conforte cada uno de nuestros corazones y nos dé palabras de aliento para poder aprovechar al máximo y estar más cerca de usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. ¿Qué debo de hacer para ser salvos? La Biblia, la palabra de Dios, nos está mostrando un ejemplo. Es un soldado romano que estaba a cargo de cuidar las cárceles, y en esa cárcel se encontraba Pablo y Silas y varios presos. Pero en aquel entonces los soldados que se encontraban cuidando las cárceles tenían un edicto de que si les escapaba un preso, ellos eran muertos a espada. O sea que la muerte la llevaba el que cuidaba a los esclavos. Sucedió que Pablo y Silas estaban orando, cantando, y entonces vino el poder de Dios y se abrieron las puertas, y las cadenas que sostenían a estos hermanos se abrieron, fueron libres. Y el carcelero tuvo temor, porque no miró nada, pero Pablo y Silas se percataron de él y le hablaron que ahí estaban adentro. La pregunta es: ¿cómo puedo yo ser salvo? El carcelero
nos dice la historia que él y toda su familia escucharon la palabra de Dios y después creyeron a Dios y se bautizaron y fueron salvos. Pero la pregunta al día de hoy, ¿cómo puedo yo ser salvo? Yo sé que algunos de nosotros ya somos salvos, hemos creído en el Señor Jesucristo, nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados. Y la pregunta que el carcelero hace al día de hoy también es una pregunta muy sencilla, pero es una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy importante que se debe de hacer también al día de hoy en aquellos que aún todavía no son salvos. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Bueno, hoy vamos a aprender y a conocer lo que la Biblia nos enseña. Porque después de la muerte hay una eternidad. Después de la muerte hay una eternidad. Ya sea una eternidad con Dios o ya sea una eternidad en el infierno. Las dos van a durar toda la vida. Muchos al día de hoy dicen, no, pues yo me muero y ya no voy a sentir nada. Pero no es cierto. La Biblia nos está enseñando que hay una eternidad después de la muerte. Cristo murió y resucitó y Él quiere dar o nos da un ejemplo de que después de la muerte hay vida. Pero la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que después de la muerte hay vida eterna, pero ya sea para estar en el cielo o para estar en el infierno. Y allá va a ser por un largo tiempo. Pero Dios le ha dado al hombre el libre albedrío de escoger. Y por medio de su palabra nos enseña y nos muestra cómo yo puedo ser salvo de esa condenación. Porque va a ser una condenación ir al infierno. Pero Dios, en su amor y misericordia, no quiere que nadie vaya allí. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que quiere que todos o toda su creación se salve. Pero está en usted y está en mí de aprovechar este día, de aprovechar este ejemplo en el cual la Biblia nos enseña. Y sabemos que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña cómo una persona puede ser salva. El carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese, el carcelero preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Al día de hoy, usted pregúntese, bueno, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? El carcelero creyó y se bautizó con toda su familia. Ahora el carcelero ya es salvo. Pero hizo algo para poder hacer salvo. Bueno, usted y yo, si usted todavía no es salvo, bueno, es necesario creer en el Señor Jesucristo y bautizarse para el perdón de los pecados, y de ahí empieza su salvación. Pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y por qué tengo que ser salvo? Porque esas son las preguntas que a veces nos hacemos. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Pero ¿por qué tengo que ser salvo? Bueno, la Biblia nos dice que todos estamos, los que no están en Cristo Jesús al día de hoy, bueno, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, si usted no es salvo, usted está destituido de la gloria de Dios. Pero para poder acercarnos, debemos de creer y escuchar el Evangelio. Cada uno de nosotros nacimos con pecado. El Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros escogemos pecar. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay un hombre justo en la tierra que nunca peque. Todos pecamos.
Desde que nacemos, hemos venido con pecado. Pero, dice Juan en su primera carta, primera de Juan 1:8, dice que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Y por qué tengo que ser salvo? Bueno, porque la pecaminosidad del pecado vive en mí. Pero solamente Cristo puede limpiarme de ese pecado. Solamente Cristo es el medio en el cual yo puedo ser salvo. El carcelero creyó. Ahora, ¿cómo puedo ser salvo yo? Pero la pregunta a veces que se nos viene a la mente, ¿salvo de qué? Porque es la pregunta que se nos viene a la mente siempre, la cual, cuando no hemos conocido el Evangelio, a causa de nuestro pecado, todos merecemos la muerte. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todos, acuérdense, nacimos bajo pecado. Y ahora que tenemos pecado, bueno, merecemos la muerte. Pero más la dádiva de Dios, ese regalo precioso que Dios nos da, bueno, nos liberta o nos libera de ese pecado. Mientras que la consecuencia física del pecado es la muerte física, bueno, esta no es la única clase de muerte que resulta del pecado. Todos hemos pecado en última instancia. Así que, si yo muero en el pecado, si no soy libre del pecado, pues hay una condenación, hay una destrucción. La Biblia siempre es bien clara y nos enseña, por ejemplo, Mateo 25:46 dice que aquellos que no han sido libertados del pecado, o aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, bueno, estos dicen que van a ir al castigo eterno. Pero aquellos justos, los cuales han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, van a ir a la vida eterna. Por eso es necesario entender de qué es lo que voy a ser salvo. ¿No te has bautizado? Bueno, todavía no puedes ser salvo. La pregunta era, ¿salvo por qué? Bueno, salvo del castigo eterno que Dios tiene preparado cuando Jesucristo regrese a este mundo. No va a regresar ni topar la tierra, sino que lo veremos en las nubes. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es de lo que Dios quiere salvarnos, de no ir a esa condenación eterna, de ser libres de esa condenación, la cual va a ser muy dolorosa. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, no quiere que usted vaya ahí. Por eso se predica el Evangelio para que usted sea salvo. La Biblia siempre nos enseña cómo Dios proveyó esa salvación. Dios, por medio de Cristo, provee la salvación. Jesús es el medio para que usted y yo podamos ser salvos. Él puso su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario para poder ser salvos. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Jesús, que vino y se encarnó en una mujer para poder conocer los pensamientos y las emociones del hombre, bueno, Él en esa cruz cargó nuestro pecado. Dice Juan capítulo 10, versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida por usted y por mí. La muerte de Jesús en la cruz es el pago perfecto y es lo completo por nuestros pecados. Juan dice allá en el capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero si hoy usted está escuchando el Evangelio y quiere saber cómo puede ser salvo, bueno, el apóstol Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor
la Biblia nos está enseñando cómo yo puedo ser salvo. En el Nuevo Testamento, Jesús revela el cumplimiento del sistema del sacrificio que Él hizo. Por ejemplo, Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, para que el pueblo de Dios pueda ser redimido de sus pecados, tenía que llevar un cordero o algo sin pecado para que ellos podían ser remitidos sus pecados. Pero Cristo fue el Cordero de Dios que ahora quita el pecado, pero de todo el mundo. Ya no es individual por cada persona. Ahora Cristo es el que quita el pecado de cada uno de nosotros, pero los que creemos en su nombre. El apóstol Pablo afirmó allá en Romanos 3:25 que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el Antiguo Testamento, el animalito que uno ofrecía ya no podía quitar nuestros pecados. Ahora Cristo fue ofrecido para quitar los pecados de todo el mundo, para pasar en alto los pecados que teníamos usted y yo. Acuérdese que nacimos con una vida pecaminosa, y en nuestro crecer, ya después de llegar a la madurez, conocimos el bien y el mal, y cada uno de nosotros vivió o vive en pecado, pero Cristo es la propiciación por nuestros pecados al día de hoy, y Él es el que nos puede libertar de ese pecado que nos asedia constantemente. El pecado, hermanos, es ir en dirección opuesta. ¿Qué quiere decir? Que cada uno se ha desviado de los mandamientos de Dios, cada uno se ha desviado en su propio razonamiento. En vez de ir a Dios, va en una dirección opuesta. Y todo aquel que no obedece a Dios, bueno, va a la dirección opuesta. Dios nos lleva a la vida eterna. Pero si nosotros caminamos en nuestro propio razonamiento, vamos a una condenación eterna. Aunque Cristo murió por cada uno de nosotros, y Cristo salva a todos aquellos que creen en Él, bueno, el deseo de Dios es que todos le conozcan. Primera de Timoteo 2, versículo 13 al 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, o delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad, el Evangelio de Cristo, que Cristo vino a salvar a los pecadores, que Cristo vino a limpiarnos de nuestro pecado, que Cristo en aquella cruz es el que nos liberta de la condición de nuestro pecado. En Mateo 28, versículos 19 y 20, hay un mandamiento. Y es el mandamiento que el apóstol Pablo le explicó al carcelero. Dice que le explicó el Evangelio. Bueno, en Mateo 28, Jesús le decía a sus discípulos, antes de que Él ascendiera al cielo, Jesús les encargaba que fueran por todas las naciones y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que no dejaran de enseñarles a que guardaran todas las cosas, las cuales Él os había mandado. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús le decía, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este es el mandamiento importante que Jesús da a sus discípulos. ¿Para qué? Para que usted y yo escuchemos al día de hoy cómo yo puedo ser salvo. Es necesario el bautismo para poder yo ser salvo. La pregunta que a veces nos hacemos, o la pregunta que a veces nosotros meditamos en nuestra mente es: ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿O qué debo de hacer yo para ser salvo? Bueno, el apóstol Pablo
cuando vio la necesidad del carcelero, que ya no tenía salida, que se iba a quitar su vida, bueno, el apóstol Pablo le explicó la manera de cómo podía ser salvo. Siempre Dios, por medio de su palabra, hace una invitación a recibir la salvación, y esta salvación se extiende a todos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús es el agua de vida. Jesús es el que nos lleva a la vida eterna. Por eso Juan 3:16 siempre nos enseña y nos muestra para que usted y yo tengamos vida eterna. Esta invitación siempre queda abierta. Esta invitación siempre queda a la accesibilidad de a todos aquellos que se preguntan: ¿cómo puedo yo ser salvo? Los que estén dispuestos a aceptarla. Pedro dijo allá en Hechos 2:38, si usted quiere ser salvo hoy, bueno, el apóstol Pedro dijo allá en Hechos 2:38 y 39 que tenían que arrepentirse, que tenían que bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después de ser bautizados recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta promesa no era solamente para aquellos que la recibieron, sino para todos nosotros. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si a usted Dios le ha puesto en bautizarse, no duden en hacerlo, porque el día de mañana es incierto. El día de mañana nadie lo conoce. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios es el que tiene el poder de la vida y la muerte. Dios es el que nos da el vivir el mañana, pero a algunos Dios no da el vivir el mañana. Así que la salvación siempre se muestra por medio de la palabra que es hoy. Hebreos 10:22 nos anima y siempre nos ayuda y nos muestra la palabra de Dios que debemos de acercarnos a Él con un corazón sincero. Pero no solamente acercarnos a Él como lo hacemos para venir a escuchar la palabra, sino de purificar nuestros corazones. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que crea. Si usted tiene fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, bueno, usted debe de creer que la palabra de nuestro Dios es verdad. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si usted en su mente quiere bautizarse y no haya cómo hacerlo, bueno, hoy puede hacerlo. Dios le está diciendo que solamente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el apóstol Pedro dice que se bautice para el perdón de los pecados, para que reciba el don del Espíritu Santo, y Apocalipsis 2:10 dice que seamos fieles hasta la muerte. La pregunta es, ¿quiere usted ser salvo? Si quiere usted ser salvo, yo sé que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted ya tiene un paso hacia adelante. Solamente le hace falta aceptar el bautismo para perdón de los pecados. Dios ya ha hecho la obra. Dios ya nos ha enseñado lo que yo debo de hacer. Así que ahora, todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, todos los que hemos sido bautizados por medio de esa gracia salvadora que es en Cristo, bueno, ahora somos hijos de Dios. Y claro, no por ser hijo de Dios o por ser bautizado ya tenemos ganado el cielo, ¿no? Es un caminar. Hebreos 12, 1 y 2 dice que debemos de correr la carrera con paciencia, pero debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos lleva al cielo. Nosotros solamente anunciamos cómo usted puede ser salvo, pero Cristo, por medio de su palabra, nos enseña cómo nosotros podemos ser salvos. Allá en Juan 14, versículo 6 o versículo 7, dice que Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y
Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que la palabra de Dios es bien clara y bien sencilla. La pregunta que nosotros siempre nos hacemos, bueno, ¿cómo puedo yo ser salvo? Bueno, la Biblia nos está diciendo, ¿cómo puede usted ser salvo y salir libre de esa condenación que viene a este mundo? Usted debe de confiar plenamente en Jesús. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Si usted cree, no se va a perder. Pero si usted no cree, hay una perdición. Dios está ofreciendo la salvación y es un regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarla. Y Jesús es el único medio para poder ser salvo de esa condenación. Juan 14:6, ya sabemos que Él es el camino. Pero Marcos 16:16 nos lo vuelve a recordar. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Pero el que no creyere, será condenado. La decisión es de usted. La decisión es mía. Los 5 pasos que ofrece la Biblia para poder ser salvo es oír. Y usted ha oído el mensaje. Es creer. Yo sé que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El siguiente paso es confesar, arrepentirse y bautizarse. Así que la decisión es de usted. No espere más. ¿Para qué esperar el día de mañana? Si el día de mañana no lo podamos ver, es mejor aceptar la salvación que Dios nos da. Y el ejemplo del carcelero. Si usted quiere ver el carcelero algún día, bueno, es necesario aceptar a Cristo como su Salvador. O aquellos hermanos que han partido, o aquellos amigos que usted mira, si creyeron en Cristo y usted los quiere volver a ver, es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es necesario empezar a vivir una vida nueva con Dios. Acuérdese, el mensaje de la mañana, hay que poner a Dios primero. Y si Dios le está diciendo, ven, recibe mi salvación, que es por medio de mi Hijo, y obtendrás la vida eterna, y tendremos la recompensa que es el cielo, bueno, es necesario aceptar la palabra de Él. La fe viene por el oír, y usted ha escuchado el Evangelio. Estos ejemplos, los cuales nos da la Biblia, es para que meditemos y nos analicemos qué es lo que realmente queremos y a dónde queremos ir. Así que Dios no forza a nadie. Dios es un caballero. Él nos abre la puerta y está en usted y en mí en entrar por esa puerta. Acuérdense que hay 2 puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. Y es necesario que usted medite por cuál puerta quiere entrar. La puerta angosta lleva a la vida eterna, pero la puerta ancha lleva a la condenación eterna. Así que lo invitamos a que acepte hoy su salvación, a que acepte a Cristo como su Salvador. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea salvo? Decía el eunuco a Felipe. Felipe le dijo, no impide nada, que aquí hay agua, hoy puede ser salvo. Vamos a cantar un himno de invitación. El que esté dispuesto a aceptar a Cristo Jesús hoy, lo puede hacer. Dios no avergüenza a nadie. Dios, al contrario, le va a ayudar en su vida cristiana. Así que vamos a entonar este himno. El que pueda estar de pie puede hacerlo. Que Dios lo bendiga.